el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Génesis capítulo 2, versos 16 al 17. Dice, y les dio este mandato, les dio esta orden. Puedes comer, le dijo, de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no vas a comer. El día que comas de él, morirás, perecerás, y que no te quede duda. Génesis 3, del 1 adelante. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comerán de ningún árbol del jardín? Ella contesta, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no comerán de ese árbol, ni lo tocarán. Si lo hacen, van a morir. Verso 4. Pero la serpiente le dijo a la mujer, eso no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les van a abrir los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Vio también que tenía buen aspecto y vio que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo y también él comió. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de un solo, el segundo Adán, Jesús, muchos serán constituidos justos. La caída del hombre se debió a la desobediencia, a la indisciplina, insubordinación, rebeldía e independencia del hombre. Génesis 2 y 3 registra la caída. Después Dios le dio órdenes a Adán, entre las cuales estaba la de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Más que comer o no comer, Dios estaba orientando a Adán para que aprendiera a vivir bajo autoridad, porque vivir bajo autoridad se llama obediencia. ¿Qué es obediencia? Hay una conexión entre la fe y la obediencia. Cuando se confía en alguien y hacemos lo que ellos dicen, significa confianza. Y si no lo hace, es porque desconfías. De igual modo, Dios conecta la fe con la obediencia. Y si sos observador, te vas a dar cuenta que las promesas de Dios siempre están condicionadas a la obediencia. Porque la obediencia es señal detrás de todas las promesas. Dios te da las
las promesas por gracia, pero vos puedes disfrutar de las promesas cuando sigues las instrucciones. Otras veces las direcciones pueden parecer confusas y hasta injustas, pero si obedeces vas a obtener los beneficios de la obediencia. Ahora, ¿es mejor para el hombre la soledad o la sociedad? Otra vez pregunto, ¿es mejor para el hombre la soledad o la sociedad? Entonces, ¿por qué el Señor dijo, no conviene que el hombre esté solo? La autosuficiencia está ligada al orgullo y nos sienta mal a todos, porque el hombre es un ser social que mejora rápidamente, con mayor facilidad cuando tiene la colaboración de otros. Aunque muchas veces necesita sus momentos de soledad para buscar a Dios. Los momentos de soledad vienen a ser momentos de intimidad con Dios cuando Él nos corrige, porque es en la intimidad donde Él nos va corrigiendo. Dios puso a todas las criaturas de la tierra bajo la autoridad ¿de quién? Piense, Dios puso a todas las criaturas de la tierra bajo la autoridad ¿de quién? Del hombre, de Adán. Y Génesis cuenta que Dios hizo a Adán primero, le dio autoridad, luego sacó a Eva de su costilla. Entonces, ¿quién fue creado primero? Debe ser autoridad. El que fue criado primero debe ser, o creado primero debe ser autoridad, pero para ser autoridad debe saber que solo el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. La caída del hombre se debió a la desobediencia. Eva no obedeció la dirección, ni la de Dios, ni la de Adán. Tomó su decisión personal, mirando el fruto que le habían prohibido. Ella vio que el fruto era bueno, que era agradable a los ojos y tomó. Fue así que ella violó la orden de Dios, la de Adán, y el rebelarse contra la autoridad es lo mismo que rebelarse contra Dios. Cuando Adán estaba solo, era un hombre aislado, porque no había otro ser humano en la creación. Solo debía obedecer a Dios y sus leyes. El hombre y la mujer debían formar la sociedad también obedeciendo a Dios y a sus leyes. Pero cuando Adán escuchó que Eva había comido del árbol del bien y del mal, fue con ella hasta el final, porque ella no le metió el fruto del árbol a la fuerza a su boca. Él supo que ella había comido y él quiso lo mismo. Entonces fue con ella hasta el final en tan mala decisión, porque Eva, dice la Escritura, fue engañada, pero no dice de Adán lo mismo. O sea que Adán pecó conscientemente de que estaba desobedeciendo a Dios, por lo tanto pecó contra la autoridad de Dios, y eso se llama rebelión. Rebelión. Toda obra debe hacerse en obediencia. Eva tenía una doble autoridad para obedecer, y nuestra posición no es diferente a la autoridad de ella. Por eso es que debemos tener un mayor cuidado, porque ella comió del fruto prohibido
sin pensar a quién estaba obedeciendo. Y a medida que crece la obediencia del hombre hacia Dios, se reducen los trabajos, los quehaceres, obras hechas según nuestra opinión, lo que nos conviene, lo que pensamos, los que nos son favorables. Así que cuando comenzamos en la fe, queremos hacer de todo queremos hacer. Y nos cargamos de actividades, pero somos muy pocos obedientes. Y a medida que vamos creciendo espiritualmente, nuestras propias opiniones y nuestras acciones se van reduciendo gradualmente porque estamos aprendiendo a obedecer a Dios. Es verdad que en la iglesia muchos hacen lo que quieren. ¿Será? En la iglesia muchos hacen lo que quieren y se niegan a hacer lo que no les gusta. Este tipo de personas no saben lo que es ser obediente y comienzan a hacer las cosas en la carne porque no han aprendido a caminar en el Espíritu y por eso son tercos, obstinados y testarudos. Lo bueno y lo malo está en las manos de Dios. O sea que las acciones del hombre no están gobernadas por el conocimiento del bien y el mal. Deben ser motivadas por un sentido de obediencia. ¿Por qué? Porque al hombre le conviene obedecer a Dios, porque Él, Dios, es infinitamente sabio, tiene pensamientos buenos para el hombre. No quiere decir que Él siempre quiere lo mejor para nosotros, pero sí sabe perfectamente lo que nos conviene. Por eso, la obediencia a Dios prueba tu sensatez y muestra el camino seguro para lo mejor. Y muchas veces los deseos de Dios no coinciden con nuestros deseos, ni con nuestros gustos. ¿Por qué? Porque el hombre desea cosas que no le convienen. Porque el hombre tiene un pensamiento limitado. Porque el hombre es inclinado al mal. Por lo tanto, no coinciden con la voluntad de Dios. El principio del bien y del mal consiste en vivir según lo bueno y lo malo. Antes de que Adán y Eva pecaran, el bien y el mal estaban en las manos de Dios. Si ellos no estaban delante de Dios, no sabían nada, pues su bien y su mal estaba realmente en Dios. Pero al tomar del fruto, descubrieron una fuente de bien y del mal, totalmente diferente de lo que habían experimentado antes. Por eso, después de la caída, los hombres necesitaron hallar en Dios el sentido del bien y del mal, porque lo tienen en sí mismo. Esto es el resultado de la caída, pero el problema reside en que no saben manejarlo. ¿Hasta dónde vas a llegar en el mal en tu vida? ¿Cómo sabes hasta dónde tenés que llegar? ¿Cómo sabes tu límite? Por eso es que muchos fracasan, porque no saben su límite, hasta dónde deben llegar. La obra de redención consiste precisamente en llevarnos de vuelta a Dios, donde vamos a hallar nuestro bien y nuestro mal. Los cristianos debemos obedecer a la autoridad. Porque la Escritura dice que no hay autoridad más que de parte de Dios y que todas las autoridades han sido instituidas por Él. Al hacer una investigación en todas las autoridades hasta llegar a su origen, vamos invariablemente a terminar en Dios,
porque Él está por encima de todas las autoridades y todas ellas están bajo su poder. Es por eso que dice la Escritura que Él pone reyes y saca reyes. Al entrar en contacto con la autoridad, entramos en relación con Dios mismo. Básicamente, la obra de Dios no es hecha por el poder, sino por la autoridad. Él sustenta, dice la Escritura, todas las cosas por el poder de la autoridad de su palabra. Así como las creó por la palabra, por la misma palabra se sostienen. Podemos decir que opera la autoridad de Dios, sin embargo sabemos que Él hace todas las cosas por medio de ella. Entonces, la autoridad procede de Dios. Él creó al hombre como un ser social y lo sometió a su autoridad. Él dirige sus pasos en busca del bien común. Y los pasos, dice la Escritura, del hombre justo son ordenados por Dios. Los deseos divinos que tiene el hombre quedan reflejados en el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Honrar padre y madre. Entonces, el cuarto mandamiento es honrar, respetar, obedecer a los padres y también incluidas las autoridades, porque los padres son autoridad sobre los hijos. ¿Son autoridad sobre los hijos los padres? Sí que lo son. Entonces, lo que viene de Dios es la sociedad y la autoridad. Pero si la autoridad se ejercita mal, ¿es problema de quién? De sus autoridades superiores que usan mal la libertad que Dios les da para gobernar con autoridad. ¿Recuerdan el criado del centurión a quien el hombre amaba? Un centurión era un jefe de 100 personas, una centuria, 100 personas. Y este centurión de que habla la Biblia tenía un criado que él amaba y estaba enfermo. Entonces, el criado del centurión, al que el centurión amaba, ya vinieron un día y le dijeron a Jesús: el centurión tiene un criado que está enfermo, ¿ya? Y este hombre ha sido bueno con nosotros, nos ha ayudado a construir una sinagoga, es bueno que vayas. El centurión sabía lo que era estar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque él mismo tenía autoridades sobre él y también tenía gente bajo su autoridad, porque como dije antes, era jefe de una centuria de 100 hombres. Por eso le pidió al Señor una sola cosa. Le dijo: di la palabra y mi criado será sano. Y con que Jesús diga la palabra ya él estaba satisfecho, porque conocía la autoridad que tenía Jesús sobre la enfermedad. Entonces, ese centurión creía en la autoridad que tenía el Señor. Por eso lo elogió. Lo elogió. El mismo Señor dijo: nunca encontré una fe como la de este hombre. Nunca he hallado en Israel una fe como la de este hombre. Porque ellos estaban entrando en contacto con la autoridad. Ya podemos decir que el centurión era un militar y sabía de los grados jerárquicos de un militar, pero también conocía la autoridad que tenía Jesús sobre la enfermedad y para hacer milagros. Entonces, al entrar en contacto las dos autoridades, se mostró que este centurión reconocía el poder y la autoridad que tenía Jesús sobre la enfermedad. Hoy día el universo está lleno de autoridades establecidas por Dios. Aún las leyes del universo han sido instituidas por Él. Y como todo está bajo su autoridad, cada vez que una persona peca contra la autoridad de Dios, peca contra Dios mismo.
Y todos los creyentes debemos, por lo tanto, aprender a obedecer a la autoridad. La primera lección que debe aprender un obrero es la obediencia a la autoridad. Porque cada obrero está bajo la autoridad de hombres. Y de la misma manera tenemos hombres bajo nuestra autoridad, porque esto es nuestra posición. Hasta el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, se sometió no solamente a Dios, sino también a la autoridad de otras personas. La autoridad está por todas partes. Hay autoridad en la casa, en los hogares, en los matrimonios, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la universidad, en la policía, aunque sean menos instruidos que nosotros, porque han sido establecidos por Dios como autoridad sobre nosotros. Y cada vez que se reúnen hermanos en Cristo, se establece de inmediato un orden espiritual. Un obrero cristiano debe saber quién está sobre él. Algunos no saben quiénes son las autoridades que están sobre ellos y por eso pecan deliberadamente porque no obedecen. Hay 4 formas de conocer la voluntad de Dios para obedecer. La primera, estudiando la naturaleza humana. Como ley natural, el hombre desea obedecer a Dios. ¿No es cierto? ¿Todos deseamos obedecer a Dios o hay alguien que no quiera? Sin embargo, sabemos que hay en el hombre una inclinación natural al mal como consecuencia del pecado. Entonces, la primera, hay que estudiar la naturaleza humana. La segunda, hay que conocer las doctrinas cristianas y la práctica de la oración para aprender a distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene. 3, debemos aprender a recibir enseñanza de otras personas con experiencias para poder cambiar opiniones y consejos, sabiendo que quién es la autoridad que está sobre nosotros, entonces podremos sujetarnos en el lugar que Cristo nos coloque en el cuerpo. ¿Qué es sujeción? Bueno, la sujeción es lo que más trabajo cuesta a la mayoría de los creyentes. Y al mismo tiempo es uno de los más grandes dolores de cabeza a la iglesia o de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se sujetan. Y en Romanos nos encontramos con ese punto que es discutido, debatido, controvertido, argumentado. Y muchos quisieran que nunca se hubiera escrito. Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase. ¿Qué quiere decir sométase? Quiere decir ríndase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Tito, capítulo 3, verso 1. Recuérdales que se sujeten, rindan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, acaten, que estén dispuestos a toda buena obra. Dios jamás haría que uno de sus hijos pecara, no importa lo que diga el hombre. El sitial o asiento presidencial es de Dios. Pero al hombre que nosotros elegimos es
responsabilidad exclusiva de los pueblos. Esto está claro aquí, una vez más lo repito. El principio de sujeción a la autoridad que está sujeta a autoridad divina, no a ocurrencias humanas, no a caprichos humanos, por sabias y bien intencionadas que puedan parecer sus leyes. No es de extrañarse que haya tanta confusión y desorden en el sentido de la sujeción a la autoridad. La sumisión que enseña la Biblia tiene que ver con el sujetarse o someterse a las autoridades establecidas por Dios. Porque la obediencia es un principio fundamental. Si queda sin solución este asunto de autoridad, nada puede resolver. Es por eso que hay tanta división y desorden en la iglesia de hoy en día, y todo es producto de la rebelión. Cristo y la iglesia nunca pueden estar separados el uno del otro. Cristo y la iglesia disfrutan de una sumisión y autoridad absoluta, las cuales están por encima de todas las demás autoridades y sumisiones. Porque aunque los padres amen a sus hijos, ¿cometemos errores o no cometemos? Cometemos errores. ¿Usamos mal la autoridad? También la usamos mal la autoridad. ¿Un gobierno puede decretar leyes equivocadas? También lo hemos experimentado. Y todo esto lo vemos a cada rato. Pero la autoridad de un amo puede estar errada también. Pero sin la vida de la cabeza no puede haber cuerpo. Sin la autoridad de la cabeza no puede haber unidad en el cuerpo. Para mantener la unidad en el cuerpo, debemos dejar que gobierne la cabeza. Y Dios quiere que obedezcamos a sus autoridades delegadas tanto como a Él. Todos los miembros del cuerpo deben someterse unos a otros en el temor de Dios. Y cuando esto ocurre, el cuerpo es uno consigo mismo y con la cabeza. Y cuando prevalece la autoridad de la cabeza, se cumple la voluntad de Dios, y de esa manera la iglesia llega a ser el reino de Dios. Tarde o temprano los que sirven a Dios deben tener un encuentro con la autoridad del universo, porque nadie puede servir y obedecer a Dios sin tener un encuentro con la autoridad. Entonces, cuando Dios le da propósito a alguien, nuestras opiniones no cuentan. Nuestras ideas no cuentan. Nuestros planes no cuentan. Porque no hay nadie que pueda cambiar el final escrito por el Padre. Muchos podrán querer tu manto de autoridad y lo pueden tener como hicieron con José. Se lo quitaron, lo atraparon, lo vendieron, le quitaron el manto que lo identificaba como príncipe, pero solo se llevaron un trapo, porque jamás pudieron quitarle el propósito de Dios. ¿Entiende, no? Ahora, si quieres ser autoridad, tienes que aprender a estar bajo autoridad, porque el propósito de tu vida está escrito y nadie va a poder parar el diseño de Dios, ese diseño que Dios tiene para tu vida de hacerte parte de un pueblo de reyes y sacerdotes. Y todo aquel que quiere estar en autoridad tendrá que ir primero a la cruz, porque la cruz es el instrumento para subir y ser parte del reino.
Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.